Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, damos gracias a Dios porque estamos ya instalados en el campamento. Ustedes van a ver que al fondo del sol está un cronograma de horarios, que vamos a tratar de respetar lo medio de lo posible. Venimos bastante bien. Esto es elástico, por supuesto, no son cosas rígidas, pero es para ordenarnos y saber a qué hora más o menos es cada una de las actividades. Descontamos desde ya que vamos a estar en todas las actividades, así que la idea es que todos participemos, por supuesto, de las reuniones, también de los juegos, del horario de comida, en fin. La idea es que podamos estar juntos como lo hacemos habitualmente para compartir este tiempo que Dios nos da. La Biblia dice dos cosas en el Salmo 120. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La idea del campamento es esa, que estemos juntos en armonía y que nos alegremos al estar como estamos ahora reunidos en esto que es la casa de Dios. De alguna forma este lugar de campamento funciona para nosotros como el lugar de nuestro encuentro, donde compartimos y también escuchamos la palabra del Señor. Como está escrito en la cartelera de anuncios o de cronograma, ahora tenemos un pequeño tiempo devocional, serán unos 20 minutos, en donde vamos a meditar en la presentación del tema que vamos a desarrollar juntos en este campamento. Tenemos la visita de nuestro hermano Fabián Lourenço, él viene de Viedma, con su esposa Judith. Después él se va a presentar, son hermanos muy amados de la zona sur, de acá de Buenos Aires, y han sentido del Señor el llamado para participar y trabajar a tiempo completo por el Señor, ya hace algunos años. Después nos va a explicar cómo ha sido esto y la labor que desarrollan en el sur argentino. Así que vamos a orar al Señor y luego directamente ya Fabián nos va a acompañar para contarnos estas cosas, así lo conocemos más, y abrir la palabra y empezar el día meditando en la palabra de Dios. Bueno, bienvenidos al campamento. Adelante, Fabián. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, primero decirles que es un privilegio, un placer estar con ustedes. Me he llevado lindas sorpresas de hermanos que se acordaban de la última vez que estuvimos, pero no nos acordamos cuántos años exactamente hace. 11 años. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hace 11 años? Porque fue después de que nos casamos, nosotros ya en mayo fue 11 años, el 15 y 16 estuvimos acá. Mirá vos, bueno, ahí tenemos el dato, con fecha. Bien. Agradezco a Dios fundamentalmente porque hubo hermanos que se acercaron a contarme experiencias y decisiones que tomaron aquel día. La verdad que a uno le hace muy bien, sobre todo que recuerden el consejo de Dios de ese día, ¿no? Yo también, a veces, aunque se me mezclan los apuntes, digo, ¿qué hablé allá hace 11 años? Pero hay cosas puntuales que te quedan. Y así como a ustedes les han quedado cosas, a uno también el Señor le habla y le deja cosas de cuando uno prepara, cuando uno ora en dependencia, pidiendo al Señor sabiduría, ¿no? Para depender de Él. Así que bueno, agradezco al Señor por esta oportunidad 11 años después. ¿Cuánto tardaron en perdonarnos? Pero bueno, acá estamos y bueno, sabemos que Dios tiene algo lindo preparado para estos días. Hemos orado por eso. Bueno, mi nombre es Fabián Lourenço. Esa señora que viene ahí es Judith. Antes decía esa chica, ahora ya es señora. Lo de señor y señora se va notando, no sé si se dieron cuenta. Es mi esposa, hace 34 que estamos casados. 35 que estamos casados, como 35 minutos han sido, se pasó
pero abajo del agua y sin respirar. Pero bueno, ahí estamos. Tratando de salir a la superficie. No. 35 años, de los cuales 20 ya llevamos en el servicio, 24 años sirviendo al Señor a tiempo completo. Y damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Primero nos llevó a Laguna Yacaré, en Formosa, en la selva. Hemos trabajado con pueblos originarios. Luego, habiendo cumplido allá un periodo de 7 años, volvimos a Buenos Aires, cuestiones de salud, de familia, las nenas crecidas, tenían que nuestra hija mayor empezar el secundario y demás, y vinimos por consejo de hermanos a la iglesia local en Lanús, Avenida San Martín 2777, y allí recibiendo consejo y orando, los hermanos de FEMA nos invitaron a conocer distintas obras en todo el país. Tuve la oportunidad de viajar afuera también y ver necesidades en otros lugares, pero el Señor finalmente puso nuestro corazón en Viedma, capital de Río Negro. Allí estamos hace 17 años. El Señor nos ha bendecido en ese lugar, hemos visto su mano, hemos visto que a pesar de nosotros mismos el Señor hace su obra y cumple su propósito. Y bueno, el desafío, la consigna era todos los días ponernos en sus manos y dejar que Él obre, no nosotros. Y así hoy la iglesia está trabajando, tiene muchos ministerios, somos alrededor de 120 y pico de hermanos en comunión, estamos con 3 departamentos que son básicos de la iglesia desde el día que empezamos a trabajar: evangelismo, discipulado y misiones. Y hemos comprobado que cuanto más nos enfocamos en el plan de Dios, allí basado en Hechos capítulo 2, hemos estado estudiando mucho tiempo esos pasajes y hemos visto que cuando miramos lo que el Señor mira, el Señor bendice. Así que la iglesia sale y el Señor trae. Y creo que es el modelo y es lo que probablemente en estos días el Señor nos va a estar hablando en cuanto a este celo que tenemos que tener de mirar y de ocuparnos de aquello que el Señor está mirando y se está queriendo ocupar. Tenemos 3 hijas, la mayor vive en Santa Fe, ya nos hizo abuelos, tenemos una hermosa nietita de 2 años, nuestra hija Micaela está viviendo por cuestiones de estudio, la del medio sería, en Cipolletti. Mica tiene 25, yo la miro a ella porque siempre le erro. Y Valentina tiene 20. Bueno, la de Cipolletti, Micaela está estudiando psicología, si Dios quiere y todo va bien, le queda más o menos 1 año y unos meses de carrera. Valentina está estudiando abogacía, está con nosotros en Viedma. Hoy justo no pudo venir tampoco porque rendía un parcial. Así que bueno, damos gracias a Dios porque está con nosotros y también muy activa en la obra, así que damos gracias por sus vidas. Hoy Mica está trabajando o haciendo también una capacitación con un grupo que se llama OM, Operación Movilización. Ella tiene un llamado, el Señor hace un tiempo está trabajando en su vida, también se lo dejamos como un motivo de oración. Ella no se ve en la obra misionera, dice, pero sí siente esto de movilizar, de capacitarse, de apoyar misioneros, quizás con su profesión, no sé, está buscando darle forma a algo que está pasando en su interior, y bueno, está haciendo cuanta capacitación puede y enganchándose en toda experiencia que pueda y que el Señor le muestre. Así es que el año pasado estuvo en Jordania, haciendo también una capacitación y sirviendo en ese país. Menos mal que se vino porque a los 2-3 días cerraron el aeropuerto, empezó todo un conflicto, como ustedes ya sabrán. Y bueno, pero vivió eso de cerca, vivió cómo viven los países que están en esta situación, compartió con refugiados en España, pudo valorar lo que es tener esta libertad que tenemos nosotros y que otros países no tienen. Así que bueno, el Señor la está movilizando y no sabemos hacia dónde, pero estamos orando por ella. Así que bueno, más o menos ese es el panorama. No sé si quieren que les cuente algo puntual. Estamos trabajando con la iglesia en misiones no provincia de Misiones, sino con las misiones, extendiéndonos, trabajando alrededor en un radio de 1500 kilómetros de donde está la iglesia.
La provincia de Río Negro es muy grande, así que estamos hace ya varios años trabajando en un lugar que se llama Sierra Grande, que queda a 320 sobre la Ruta 3, 100 kilómetros antes de Puerto Madryn, y ahí estamos, tenemos varios hermanos ya creyentes a quienes se están discipulando. Hoy hay una familia de Viedma que trabajó a ser discipulados. Esta noche hay una reunión casera también en un hogar que se ha abierto para estas reuniones, está habiendo una linda convocatoria en esa casa. Y mientras tanto se está construyendo el centro comunitario cristiano, que va a funcionar allí la iglesia, el salón donde se va a reunir la iglesia en el futuro. Y en la parte de arriba vamos a hacer dependencias, va a haber un hospedaje para equipos de trabajo que puedan viajar eventualmente y una vivienda misionera para un matrimonio y familia, para que puedan hacerse cargo en el futuro de la obra en ese lugar. Así que allí estamos trabajando. Y después, hacia lo que es más el interior, metiéndonos del mar hacia la cordillera, pasamos por toda la meseta patagónica y vos ves que el terreno se va elevando hasta que aparecen los picos nevados de la cordillera. Esa es la ruta 23 y ahí estamos trabajando en un pueblo que se llama Ramos Mexía, otro pueblo que se llama Sierra Colorada, otro pueblo que se llama Los Menucos, y la nueva perla, podemos decir, de la historia es que hace poquito tiempo empezamos a trabajar en un lugar que se llama Maquinchao. Y allí la verdad que el Señor nos sorprendió. Este año fue algo tremendo por los contactos y porque hicimos una campaña justamente vinculada con el tema salud que nos permitió llegar a casi todo el pueblo. Hubo más de 90 manifestaciones de personas que habían recibido a Cristo, de las cuales más o menos, ¿cuántas tenemos ya confirmadas? 30, hasta hoy 30 son que hemos podido volver a visitar, pues después en la post-campaña, personas que hemos empezado ya, 30 que hemos empezado a discipular, y algunos que ya han ofrecido sus casas para empezar a reunirse. Así que hemos tenido allí una experiencia. ¿Vieron esa sensación? No sé si les ha pasado, pero vos vas a un lugar y llegás con temor, expectativa, hay una mezcla de un montón de cosas, y vos cuando entregás el mensaje y ves la respuesta de la gente, vos terminás diciendo acá ya estuvo el Señor, acá ya estuvo el Señor. O sea, porque encontraste todo tan preparado, ¿no? Y esa fue la sensación que nos trajimos de ese lugar, así que estamos muy enganchados con esa tarea, pero no tenemos que descuidar lo otro que veníamos haciendo. Así que bueno, el equipo de evangelismo y misiones allá que tenemos armado tiene una gran tarea, tenemos una gran tarea por delante, así que oramos por sabiduría para no descuidar ninguna de estas cosas que el Señor puso en nuestras manos. Así que bueno, después si quieren saber algo más nos van preguntando, no hay ningún problema. Tenemos problemas como en todos lados, nos peleamos, nos odiamos, nos amamos, nos abrazamos, nos perdonamos. Porque no somos perfectos, no somos la iglesia perfecta, somos todos, venimos todos, es un hospital la iglesia, ¿no? Y estamos ahí todos medio, los perniquebrados, los paralíticos, tenemos los hermanos carretilla. ¿Escucharon hablar del hermano carretilla? Ese que si no lo levantás y lo empujás no camina. Pero bueno, en todo lado pasa lo mismo, pero a pesar de eso, cuando nos proponemos y nos unimos en un solo propósito, que es hacer y concentrarnos en lo que el Señor dice, ves que a pesar de nosotros, la iglesia avanza, y la iglesia funciona y marca la diferencia, ¿sí? Así que damos gracias a Dios por eso, y bueno, y en eso tenemos que seguir trabajando. Yo les comentaba que una de las cosas que a nosotros nos moviliza, es el hecho de poder ver y hacer lo que el Señor está viendo y lo que el Señor está haciendo y quiere que la iglesia haga. De repente uno cuando ve la iglesia, ¿cómo se la plantea a sí mismo, no? Yo me la planteo bajo el principio de Hechos 1:8, cuando dice el Señor, y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y aparece ahí la clave, y me seréis testigos. ¿Y cuál es la función de un testigo? Te llaman a testificar, ¿qué tenés que dar? Testimonio, contar lo que viste, exactamente.
contar lo que viste. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que contar nosotros? Y es muy simple, hermanos. Tenemos que contar lo que Cristo hizo en nuestra vida. Eso es ser un testigo. Esa es la clase de testigo y de testimonio que Dios quiere que nosotros seamos. Y para eso estableció la iglesia. No estableció la iglesia para que hagamos lindas reuniones. No estableció la iglesia para que vengamos acá y nos demos besitos y abrazos. No estableció la iglesia para que sea nuestra zona de confort. No estableció la iglesia para que nos reunamos a estudiar la Biblia. Y vos decís, ¿pero qué? ¿Todo eso está mal? No nos vayamos al otro lado. Pero cuando se pensó en la iglesia, el Señor originalmente, la palabra eclesia, significa los llamados aparte, traídos a otro lugar, donde se nos comunicó un mensaje y luego se nos envió a predicar. Y eso fue lo que el Señor hizo en la ascensión, cuando se despidió de sus discípulos. Y lo está haciendo ahí en Hechos 1:8. Y les deja la promesa del poder de aquel que venía, que era junto a Dios, el Espíritu Santo, y que los iba a capacitar, iba a estar con ellos y en ellos, impulsándolos a que cumplan la misión que el Señor había dejado para cada uno y para la iglesia, para el grupo de los redimidos. ¿Cuál era? De ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este fue el propósito. Ahora nos reunimos a alabar, sí, obvio, porque nos hace bien, porque nos compartimos experiencias, nos apoyamos mutuamente, porque tenemos que movernos en cuerpo, somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. La palabra de Dios dice unirnos y estar unidos por todos los miembros, dice por las coyunturas y todo. ¿Para qué? Para crecer, para alimentarnos mutuamente, fortalecernos y edificarnos como un cuerpo tomados de la cabeza que es Cristo. Pero no se olviden de lo primero, ser testigo. Y de eso vamos a estar hablando estos días. Y esto tiene que ver justamente con el evangelismo. La palabra evangelismo significa, o evangelizar significa alguien que comparte. La palabra evangelio viene de, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. En mi época lo escuchaba buenas noticias de salvación. Sí, buenísimos. Cualquiera de esas le cabe bárbaro. Ahora, evangelizar entonces es ir y compartir, ¿qué cosa? Esas buenas noticias. ¿Hacemos nosotros la tarea de evangelización? Qué pregunta, ¿eh? Nosotros, evangelizamos, es decir, comunico el mensaje, pero nosotros, el proceso de evangelización en la persona, ¿somos nosotros quienes lo hacen? No, bien, el Espíritu Santo. Entonces, primera definición. ¿Qué hace un evangelista? Es el que comunica. ¿Y quién produce la evangelización en la persona? El Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no evangelizamos porque creemos que los que tenemos que producir el cambio somos nosotros. Y el temor al fracaso me paraliza. Entonces, cuando yo le hablo a una persona y veo que no toma ninguna decisión y quiere recibir a Cristo, le digo, ¿no? Y empieza, y yo por adentro digo, soy un fracaso. Claro, porque creemos que tenemos nosotros la obligación de convertir a la persona. Y no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a compartir el mensaje. Mire, cuando yo entendí esto, me saqué una mochila de encima tremenda, porque yo creía también que era un fracaso. Pero cuando vos te relajás y haces tu parte y dejás que el Señor haga la suya, te sorprenderías o te sorprendés de los resultados. Yo te invito a que abras la Biblia en Mateo capítulo 9. Es un pasaje conocido y lo vamos a ver desde 3 puntos, 3 comparativas con la vida del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Lo leemos, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Estamos bien hasta ahí? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a ver, todos juntos ahí, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Perfecto. ¿Qué vemos acá en cuanto a la persona del Señor Jesucristo y a su forma de ser? Él no esperó o no esperaba, lo primero que yo veía en este pasaje, que las personas vengan a Él. Él que dice acá comienza diciendo y recorría. Y recorría. Justamente esto, ¿no? Se trata de alguien que está dispuesto a ir donde está la persona, a ir donde está la necesidad. Ahora, cuando hablamos de esta palabra y en el contexto, obviamente, allí vemos al Señor en la región de Galilea, estamos viendo a un Señor que recorría y pensamos en la geografía, pensamos en la zona, pensamos en las ciudades, probablemente en las sinagogas o en estas escuelas de la ley donde el Señor muchas veces entraba para compartir el mensaje del cielo, pero no pensamos puntualmente en personas. Pero acá cuando habla de recorrer, ya de entrada lo que está diciendo es que el Señor no se afana o no se preocupa en esta ocasión y en todas las veces por recorrer lugares geográficos, sino que el Señor recorre vidas. Más adelante dice, y al ver a las multitudes. Habla de una mirada como un escáner, ¿no? Dicen, hay un refrán que dice, los ojos son las ventanas del alma. Mira, a mí me ha tocado estar en las cárceles muchas veces. He estado en cárcel, he hecho ministerio carcelario. La verdad que fueron años agotadores. Yo llegaba a casa, se los puedo decir, Judy, estresadísimo. Vos llegabas, pasabas la guardia, hacías todos los trámites para entrar, tenías la credencial, estabas habilitado. Pero a mí me encerraban a las 3 de la tarde y me dejaban salir a las 7 o a las 6, 7. Yo estaba encerrado con la población general. Y ahí iba hablando con ellos en el patio y cuando alguno quería tener una charla personal, te metías en su celda y yo miraba la puerta que se cerraba automáticamente y decía que no se cierre por error porque me quedo a vivir acá adentro. Y ahí estabas con ellos conviviendo y es desgastante. ¿Pero por qué te cito esto? Porque yo le miraba a los ojos a estos muchachos y hay un término que se le conoce, que se usa mucho y se llama ojo de pescado. Yo no sé si vos viste alguna vez en la pescadería el ojo de los pescados. ¿Vos lo viste el ojo de los pescados como está en la pescadería? Sí, enorme, pero aparte, ¿qué otra cosa no tiene, que ha perdido? El brillo. El brillo. Dice que cuando vos le mirás el ojo, la abuela gallega iba a comprar pescado casi todos los fines de semana, mi abuela Julia, ¿no? A la feria. Y le miraba el ojo y decía que según el brillo del ojo era cuánto era más fresquito el pescado. Ahora vos le ves los ojos a estos muchachos que tienen varios años detrás de las rejas, en prisión, por distintas cosas. Pero vos ves que sus ojos han perdido el brillo. Es increíble. Y ellos se los conoce así. Ellos mismos se dicen, che, ojo de pescado. Porque han perdido el brillo. Quizás eso se lo dicen en forma de gracia, pero han perdido el brillo de la vida, ¿no? Y cuando Jesús recorría y veía las multitudes y tenía compasión, probablemente veía esto también, ¿por qué no? En la mirada de muchísimas personas. Yo estudiaba, y bueno, ya lo vamos a compartir, pero veía cómo el Señor es intencional también en cuanto a que Él no buscaba multitudes, aunque las multitudes le seguían, Él buscaba individuos, ¿no? Porque quizás su mensaje sí pueda ser multitudinario, pero Él quiere llegar al corazón de 1, 2, 3, al corazón de aquel que en realidad entiende que lo está necesitando. Recorrer geografías humanas. Y esto es lo que muchas veces nosotros hemos olvidado, ¿no? Recorrer la geografía de la persona que tenemos al lado. Olvidarnos de todo lo demás y concentrarnos solamente en la persona.
Esto es lo que el Señor hacía. No importa cuántos kilómetros había recorrido, no importaba si estaba cansado y si no se podía ir a un lugar aparte a descansar un poco porque lo iban a interrumpir. El Señor siempre miraba la necesidad de la persona, siempre buscaba esos ojos que necesitaban de Él y a través de eso poder llegar a su corazón. Pero, bueno, como desafío para introducirnos en el tema, lo que vamos a ver estos días también, en este pasaje yo veo 3 cosas que empiezan con P. Y en primer lugar es la presencia. Cuando digo la presencia no es cómo me presento, cómo me visto, o la imagen que estoy proyectando a aquellos que me rodean. Cuando digo la presencia es que el cristiano es quien tiene que salir al encuentro. Nosotros como creyentes tenemos que salir al encuentro de las personas. Nosotros tenemos que ser intencionales. Nosotros tenemos que acercarnos a esa persona que está al lado nuestro para recorrer la geografía humana y poder observar cuáles son sus necesidades y a través de ese acercamiento poder construir una estrategia para llegar a lo que es la raíz del problema, la ausencia de Cristo en su corazón. Tenemos que recorrer las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. Miren, uno de los problemas que las iglesias actualmente están teniendo, y yo lo compruebo, ¿por qué? Por los temas que te piden que trates, por cuando compartís con los hermanos, doy gracias a Dios porque hay hermanos que son muy sinceros. Y uno de los grandes peligros de esta era para la iglesia cristiana es la comodidad. Nos sentimos muy cómodos con nuestras actividades. Nos hemos hecho cristianos de fin de semana. Nos hemos transformado ya desde hace muchos años en personas que se definen espirituales por lo que viven un sábado, un domingo, o por lo que viven en una conferencia o pueden experimentar en un campamento. Y eso no te define como cristiano. Lo que te define como cristiano es la vida, es el día a día, 24/7, los 365 días del año. Lo que te define como cristiano, como discipulador, como discípulo, o como dicen algunos la palabra cristiano, pequeños cristos. Lo que te define es lo que haces todos los días, cómo vivís, cómo caminás la calle, cómo mirás a las personas que Dios pone a tu alrededor. Entonces el peligro está en la comodidad. Y allí el cristiano pierde presencia. No estamos donde las personas nos necesitan, no somos lo que las personas necesitan que seamos. Así que cuidado, queridos hermanos, con la comodidad. La rutina religiosa nos transforma, se ha transformado en un escondite para nosotros y por medio de ella evitamos escuchar el clamor del mundo que nos rodea. Nos hemos acostumbrado. El mundo está así, ¿qué va a hacer? Y yo me meto en mi refugio secreto, me meto en mi lugar íntimo, me meto donde estoy cómodo y dejo de oír. Le bajo el volumen a aquellos que gritan desesperadamente porque no tienen a Cristo y no tienen esperanza. Pero en este punto hay un desafío práctico que yo te quiero dejar. Y es el hecho de dejar de ser espectadores. Basta con el rol de espectador. Tenemos que empezar a mirar con detenimiento a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, analizar cuáles son las cosas que le están doliendo, estar presente en los lugares donde la gente tiene alguna necesidad. Esto se llama de encarnar el amor de Dios en cada uno de nosotros. Encarnar el amor de Dios. A veces hablamos mucho del amor de Dios, pero no lo estamos demostrando a la manera que Dios lo haría. Necesitamos romper las barreras sociales, necesitamos romper esas barreras culturales que nos separan y poder concentrarnos en la necesidad ajena, presencia. Pero en segundo lugar veo acá también la palabra, en este pasaje, participación. Y esto tiene que ver con que los creyentes, los cristianos, tenemos que involucrarnos activamente en las vidas de las personas. Una de las cosas que veo es que Jesús no turisteaba, No venía en el rol de turista, como le dije al principio. No le interesaba sacarle fotos a la geografía. Él se concentraba en la geografía humana. Él no estaba distante al dolor de aquellas personas
Una de las cosas que yo aprendo de Jesús es que Él se involucraba a fondo y lo hacía mediante 3 acciones claras que define acá la Escritura. Enseñaba la verdad, predicaba las buenas nuevas del reino y sanaba sus dolencias. Era como un recorrido haciendo una inmersión profunda en el tejido social de su tiempo. Recuerden que era complicada la situación que vivían. El pueblo judío estaba bajo la poderosa mano de hierro, como se lo conocía en esa era del Imperio Romano. Eran sojuzgados, oprimidos tremendamente por cargas impositivas insoportables de afrontar. Incluso traicionados por gente de su propio pueblo que habían vendido, podríamos decir, su alma al dominio de los emperadores y trabajaban llenando las arcas de ese estado corrupto. Pero aparte de eso, aquellos hombres que debían velar por las almas de estas personas, los sacerdotes, estaban más preocupados en poner enormes cargas y presiones para que las personas cumplan la ley y no dejen de ofrendar a Dios, procurando ganar así elogios para ellos mismos y traer algún beneficio para su propia vida. O sea, no tenían absolutamente nada, eran completamente oprimidos. Y allí en medio de esta sociedad, Jesús interviene. Y nosotros tenemos que intervenir también de esta manera. A pesar de que hoy las circunstancias también muchas veces nos juegan en contra. Y de que creemos que la gente está tan ocupada y tan absorta en sus problemas cotidianos, en lo económico, en la salud, en la falta de trabajo, y decimos, no me van a escuchar. Miren, el diablo nos ha hecho creer la mentira de que la gente no nos quiere escuchar. Eso es mentira. ¿Saben cuál es la persona que se convierte? Aquella a la que el Espíritu Santo le habla primero. Y nosotros tenemos que hablarle a las personas para que el Espíritu Santo realice la obra. Si yo ya voy con esto de que, no me va a escuchar, ya lo estoy dando por perdido. Y esto no es lo que el Señor hacía. Entonces, ¿cuál es el desafío práctico en base a este segundo punto de la participación? El desafío práctico es que nuestra misión, nuestro trabajo, exige ensuciarse las manos, exige que seamos dinámicos, exige que nos involucremos en las historias de nuestra comunidad, exige que deje mi comodidad para acomodarme a las circunstancias que vive la persona que tengo a mi lado. Miren, el Evangelio es irrelevante, es completamente irrelevante, es inefectivo si nosotros no hacemos nuestra la carga de nuestro prójimo. Hace poco tiempo, en Maquinchao, llegamos y en el primer viaje que hicimos, estábamos con un grupo y paramos con el grupo que yo iba visitando gente. Yo estaba un poco encargado de la logística, pero en algún momento yo quería salir a caminar, así que me armamos como una agenda para poder recorrer y visitar algún lugar del pueblo. Y llegué a un lugar y había un hombre y estaba cavando una zanja y tenía el patio de su casa todo inundado. Y me gustó el ejemplo porque a veces es así como nosotros lo vemos, ¿no? O sea, me preguntaba, yo en ese momento me pregunté, ¿y qué hago, no? Y ahora te voy a contar por qué. Y vi a este hombre que estaba cavando una zanja y bueno, era una buena oportunidad para predicarle el Evangelio. Yo sabía y nosotros sabíamos que este hombre necesitaba al Señor, obviamente, como cualquier persona lo necesita. Yo sé y asumo que es urgente la necesidad de las personas porque ninguno tiene un minuto más de vida comprado. Y yo decía, esta es mi oportunidad, es nuestra oportunidad, lo puso ahí, está ahí. Y le dijimos, bueno, Señor, tiene 5 minutos, queremos hablar con usted, queremos compartirle algo que para nosotros es muy importante. Y este hombre me dijo, mirá, no puedo parar ni 5 minutos, porque yo estoy haciendo esta zanja para drenar toda esta agua que está acá, que me inundó el patio. Digo, bueno, pero son 5 minutos, usted no puede dejar la pala y nos sentamos a charlar. No puedo. Entonces yo lo miré a uno de los muchachos que estaba al lado mío y le digo, teneme. Y le di mi Biblia y le dije, ¿me permite que lo ayude? Y agarré una pala que él tenía ahí y desde la otra punta empecé a cavar una zanja. Y él me miró medio raro, pero no me dijo nada. Así que seguimos cavando la zanja
Y cuando terminamos de cavar la zanja, le digo, bueno, ahora sí, tendría 5 minutos. Y sí, es lo menos que puedo hacer, usted me ayudó a cavar la zanja. Le digo, bueno, vamos a tomar unos mates. Vamos a tomar unos mates y charlamos. Nos sentamos en una pila de ladrillos y nos pusimos a charlar. Ahora, yo te quiero decir que esa agua no era agua de lluvia. A él se le había desbordado el pozo negro. Se le había desbordado el pozo negro. ¿Y sabés de qué clase de agua estoy hablando? Con razón, el agua no olía bien, decíamos, ¿no? Pero lo ayudamos a cavar la zanja, pisamos donde estaba todo ese enchastre, toda esa mugre, nos ensuciamos las zapatillas también, cavamos la zanja. Porque para él lo importante en ese momento no era lo que nosotros le veníamos a decir. Aunque era sumamente importante y sabemos que lo que venimos a decir es lo más importante de todo el universo. Pero para él, ¿qué era lo importante en ese momento? Solucionar su problema. El agua podrida esa lo estaba tapando. La urgencia estaba en sacar el agua del pozo negro. Cuando nosotros nos hacemos cargo de los problemas ajenos, la persona se abre para que nosotros podamos penetrar con el Evangelio. A veces le queremos decir, no, pero deje lo que está haciendo. Deje lo que está haciendo, porque lo que yo traigo es un mensaje del reino de los cielos. Vos te podés poner todo lo bíblico que quieras, pero cada vez la persona va a estar más dura y más en contra de todo lo que vos representás. Así que, hermanos, ¿ven por qué les digo que a veces es necesario también ensuciarnos para poder llegar de una manera práctica y pragmática al corazón y atender a la necesidad espiritual de esas personas? Y esto lo hacía el Señor. Así que ese es el desafío práctico, hacer nuestra la carga, el problema de nuestro prójimo. Yo aprendí algo, ese día me gané el derecho de ser escuchado. El hombre me dijo esa frase y no me lo olvido más. Y lo menos que puedo hacer después de lo que usted hizo es escucharlo. Bueno, ese hombre recibió a Cristo. Ese hombre recibió a Cristo. Y yo creo que el Espíritu Santo en ese hombre trabajó mientras estábamos cavando la zanja. Lo único que hicimos después fue reforzar con lo que el Señor dice en su palabra. Pero el testimonio que recibió ese hombre fue lo que lo terminó de convencer que lo que nosotros traíamos realmente era un mensaje de parte de Dios. Y en tercer lugar, la tercer P. La primera, ¿cuál era entonces? Presencia. La segunda, participación. Y la tercera palabra, provisión. Miren, el cristiano tiene que buscar soluciones integrales. Acá el texto señala que Jesús sanaba toda dolencia y toda enfermedad. Él no fragmenta al ser humano. Él atiende y entiende ¿qué cosa? El hambre física, el dolor del cuerpo, la desesperanza espiritual de las personas y nos enseña que todo requiere atención. Y es una atención urgente. A veces nosotros simplemente vamos por lo espiritual, pero necesitamos trabajar en todos los aspectos que componen o que integran a la persona. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que solo demos un mensaje, podríamos decir, vacío para la persona que nos escucha. ¿En qué sentido? En que promete paz en el más allá, pero ignora los problemas del más acá. Le hablamos de una eternidad, le hablamos de un futuro extraordinario y la persona nos mira y sí, pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Entonces es como que a nuestro mensaje a veces le falta como una pata, ¿no? Tenemos que enseñarle y mostrarles el disfrute de lo de hoy, de cuál es nuestra experiencia hoy, de cómo puede hoy Jesús obrar y mostrarse o manifestarse en nuestra vida, para después sí poder introducirlo en lo que es aquella expectativa gloriosa y eterna que todos tenemos. Por eso no podemos hablar un mensaje que contradiga el modelo de Cristo. Yo me anoté aquí, las palabras de fe pierden su poder cuando no van acompañadas de un testimonio visible de bondad. Tenemos que ser bondadosos, tenemos que involucrarnos
en la provisión de la persona. El desafío práctico, y vamos terminando. La misión que tenemos, queridos, como cristianos, no es un discurso abstracto. Es una acción transformadora que busca el bienestar total, íntegro de nuestro prójimo. Por eso debemos ser dinámicos y prestar atención a esto, en usar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras profesiones e incluso nuestros recursos materiales de manera organizada y creativa para que esto se transforme en las manos visibles de un Dios que para ellos ahora permanece invisible. Tenemos que ser las manos de nuestro Señor, trayendo alimento al hambriento, consuelo al oprimido, justicia al consuelo al deprimido, justicia al oprimido y restauración integral a las familias. Querido, en estos días vamos a estar hablando de evangelismo. Vamos a estar hablando de nuestra santa y urgente obligación de transformarnos en testigos de Cristo. Pero no podemos hacerlo si primero no miramos nuestro modelo, al Señor Jesús. Su presencia, su participación y su provisión. De manera integral podemos hacer la obra que Él nos ha encomendado. De otra manera, muchas veces nuestras palabras simplemente seguirán resonando en el vacío universal, donde quedan la mayoría de los discursos de aquellos que no atienden al corazón, que no atienden a la necesidad urgente de las personas. Yo sé que la urgencia es que la persona sea salva, pero ellos no lo ven desde ese punto de vista. Entonces primero debo colocarme en su lugar y atender lo que a él le preocupa para que logre darme ese espacio, esa entrada, para que yo pueda entrar con lo que Dios trae para esa persona y Él pueda hacer el resto de la obra transformadora en aquellos que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga, prepare nuestros corazones en estos días para que podamos estar enfocados en nuestra misión y podamos salir desafiados, ¿sí? Me gusta mucho la palabra desafiado, la van a escuchar muchas veces, que podamos ser desafiados a poner en práctica eso. Hoy hablaba con un hermano antes de pasar aquí al frente y decía que a veces estamos muy enfocados en aquellos que están lejos, ¿no? Decir, bueno, estamos orando, qué sé yo, por la ventana 1040, está bueno porque hay personas que son llamadas específicamente a trabajar en ese lugar. Nosotros estamos trabajando con la ruta 23, 1500 kilómetros recorriendo, llevando el evangelio. Nosotros, que está bien, ustedes trabajan en un barrio, en Barracas, y están enfocados en Barracas porque hay un barrio. Bueno, el Señor los llevó ahí, no cabe duda, porque el fruto está acá sentado. Pero también, ojo, porque a veces estamos mirando más allá, pero en el punto que hay de donde hoy estoy a donde estoy mirando, en el medio pasan muchas cosas. Que a veces vamos por la vida simplemente pidiendo permiso. A ver, permiso porque tengo que pasar, porque tengo que llegar allá. Y aquellos que estoy corriendo, ¿sabés que ellos también necesitan de Cristo? ¿Sabés que no por nada están en tu camino? ¿Sabés que el Señor los puso ahí a propósito? Así que en estos días vamos a ser desafiados a observar nuestro metro cuadrado. Ese círculo en el cual nosotros nos movemos y nos manejamos, al que muchas veces por mirar más allá no estamos considerando el más acá. ¿Cuántas personas hay alrededor tuyo a los que todavía no les hablaste de Jesús? ¿Lo pensaste? ¿El pibe que te carga nafta todos los días en el surtidor? ¿Tu compañero de trabajo? ¿El del peaje? Cuando pagás el ticket en la autopista, bueno, allá no se usa, ya no podemos dar ni siquiera cosas porque hasta el telepase. Pero, ¿cuántas cosas, no, que pasamos por alto a diario? Esas personas no están por casualidad en nuestra vida, no son un accidente, no son casualidad, son causas
causalidades, el Señor las colocó ahí y yo tengo que hacer algo con esas personas. Bueno, en estos días vamos a ser desafiados a esto. Estamos viviendo un tiempo donde el evangelismo masivo no está teniendo impacto. Hoy el evangelismo es relacional, el 1 a 1. Imagínense que si ustedes en un año ganan a una sola persona, el año que viene estaríamos sentados hasta allá al fondo, hasta la pared. Y si el siguiente año ese grupo ganara a una persona cada uno, el año que viene no entraríamos en este salón. 1 a 1. Esto es lo que hacía el Señor. ¿Te acordás cuando dije, Él le hablaba a las multitudes? Pero probablemente en toda esa multitud, yo no sé cuántos quedaron, porque la Biblia no lo aclara. Imaginamos multitudes. Quizás el Señor dio ese discurso para uno, porque muchos eran los que le seguían, pero ¿cuántos creyeron en Él? Que el Señor nos bendiga y abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para que en estos días podamos salir desafiados a cumplir fielmente nuestra misión. ¿Oramos? Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque, Señor, nos movilizas a ser como tú, nos desafías a poder seguir tu ejemplo, a poner nuestra mirada en lo que tú estás mirando, a obrar de la manera que tú obras. Señor, aunque parezca increíble y aunque quizás nosotros mismos no lo hayamos descubierto, tú nos has dado todos los recursos, tenemos todo el poder, tenemos absolutamente todo de parte de ti, tenemos tu respaldo, tu apoyo, tu comisión, tenemos todo, tu aprobación para que podamos hacer aquello a lo que tú nos has enviado, ser testigos fieles, contar al mundo lo que tú has hecho en nuestra vida y lo que puedes hacer en la vida de ellos. Anímanos en estos días a poder, Señor, capacitarnos y salir de aquí movilizados para cumplir nuestra misión. Y un día, quizás, poder escuchar aquellas bellas palabras, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sabemos que fallaremos. Sabemos que nos equivocaremos, sabemos que nos tendremos que ejercitar más en pedir perdón. Pero gracias, porque tú eres un Dios que mira nuestro corazón y que ve nuestra intención. Por eso te pedimos para que nuestra intención esté alineada con la misión y a pesar de nuestras fallas y de nuestras limitaciones, podamos ser un día sorprendidos en el intento, al menos, de procurar agradarte y ser fieles al propósito por el cual tú nos has llamado. Te agradecemos y te pedimos por el resto del día para que tú lo bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.